Después de la derrota mexicana en la Angostura Coahuila, en febrero de 1847, se generó un impas entre los dos países en disputa. Los estadounidenses comenzaron la administración de los territorios norteños ocupados y realizar los preparativos para la segunda etapa de la invasión que los conduciría directamente al corazón de nuestra república. Aquí cabe una pregunta. Si el presidente estadounidense James Polk ya había conseguido arrebatar a nuestro país los territorios que ambicionaba, ¿qué lo motivó a proseguir con la invasión al centro de México? La respuesta se encuentra en la tendencia de nuestros amigos del norte, desde las guerras indias en su país en las 3 primeras décadas del siglo XIX, a darle un barniz de legitimidad a sus guerras de conquista. Ya fuera por evitar reclamaciones legales en el futuro, o bien por apaciguar los dilemas éticos y morales de sus ciudadanos. Los Estados Unidos eran una república democrática que comenzaba a comportarse de manera contradictoria como un imperio colonial. De acuerdo a los planes de Polk, una vez conquistados los territorios de California, Nuevo México y Arizona, era lógico esperar la capitulación y las peticiones de paz del gobierno mexicano. Para toda consideración práctica, la capitulación era la única decisión razonable que México podía tomar. No fue así, y nuevamente, el obstinado general mexicano Antonio López de Santa Anna logró con préstamos forzosos y su prestigio popular levantar un segundo ejército para combatir al invasor. En aquel febrero de 1847, la guerra con México comenzó a significar para el presidente Polk un problema político. Era la segunda mitad de su mandato de 4 años y había prometido que no buscaría su reelección. El tiempo corría en contra suya y peor aún, necesitaría solicitar más recursos financieros a un Congreso estadounidense nervioso con la extensión de la guerra a causa de la testarudez mexicana. Zachary Taylor, el general favorito del presidente, comenzó a desobedecer sus órdenes y tener aspiraciones presidenciales. El armisticio en Monterrey y el episodio de la Angostura no hicieron más que confirmar al presidente Polk que la decisión tomada en diciembre de 1846 había sido la correcta: trasladar el mando de las tropas estadounidenses a otro general y acelerar un plan B para forzar la rendición de México. Este plan consistía en seguir los pasos de otro inquieto militar llamado Hernán Cortés y recorrer la ruta que comenzaba en Veracruz y terminaba en los grandes y hermosos lagos del altiplano de México, en la región más transparente: la Ciudad de México.